Hola a todos, estimados oyentes. Ya estamos aquí otra vez y esta semana, como saben, vamos a seguir leyendo la historia que la semana anterior se quedó a medias. Si recuerdan, el título es Una historia de las dunas. También, claro, de Hans Christian Andersen, como ya saben. Esta historia de las dunas de Jutlandia, empieza en un país lejano, nos cuenta el autor, y ese país lejano es España. Es una pareja joven, recién casada, son muy ricos y viven con toda clase de comodidades y viven en un lujoso lugar con maravillosas vistas a la naturaleza, y la mujer es reflexiona mucho acerca de la vida que tienen otras personas, que ellos tienen mucha suerte, y el marido también reflexiona, pero él tiene un cargo político alto y pues resulta que su destino cambia cuando el rey le envía a otro país. Es un cargo de distinción que le otorga como embajador, o sea, el rey le otorga a él como embajador de la corte imperial de Rusia. Y pues los dos parten, la joven pareja parten felices, y aunque ella siempre había sido muy sensible hacia la gente pobre, a la gente desdichada, pues era muy generosa de corazón. Bueno, la cuestión es que parten en un barco velero. ¿Y qué sucede? O sea, hacia Dinamarca. Pues lo que sucede es que hay un cambio de viento, no hay viento, se quedan varados, o sea, se quedan en el medio del mar, y por un mes, hasta que de repente se vuelve un viento increíblemente fuerte y el barco se estrella, y mueren todos menos la joven, que resulta que está embarazada. La gente del lugar los que son marineros, pues salen a ayudar a ese barco, a los pasajeros del barco, y encuentran que solamente está esta mujer, que tiene en ese momento, a poco rato tiene a su bebé. Y una pareja que también habían perdido a su hijo, pues lo adoptan a ese bebé, que cuando cumple 14 años, este niño que lleva sangre española, resulta que tiene algo que necesita viajar, tiene como una inquietud dentro de su corazón, y se enrola también en otro barco como marinero y llega a España. Aunque él no sabe nada de su pasado, porque su madre falleció prácticamente inconsciente después del suceso con el temporal, la tempestad y el barco que se rompió. Bueno, pues llega allí este joven, que le habían puesto de nombre Jorge. Pues era pobre, vivía en una familia muy, muy humilde, pero mucho. Y cuando llega a la costa española, se encuentra con aquellos edificios, con aquellos sonidos de los talleres, de los martillos, de los diferentes profesionales, ven los caballos, el tintineo, y todo le encanta. Y algo siente, ¿no? Muy, muy poderoso, pero él todavía no sabe qué es. Y es que realmente ha vuelto a la tierra de sus padres, que sus padres eran cristianos. Oye las campanas de la iglesia, y eso le hace que salten las lágrimas de sus ojos, sin él saber qué es lo que le está pasando. Sigo leyendo ahora, porque lo que he hecho ha sido un breve resumen. Así que, pues de la iglesia fueron al mercado.
A él le tocó transportar una carga de utensilios y vituallas. El camino no era corto y se fatigó, por lo que se detuvo a las puertas de una casa grande y espléndida, con columnas de mármol, estatuas y amplias escaleras. Apoyó su carga sobre el muro. Entonces vino un portero galoneado, levantó su bastón guarnecido de plata y lo echó. A él, el nieto de la casa, a él que era el nieto de la casa, pero que nadie conocía. Y él menos que nadie, por supuesto. Así que volvió a embarcarse, recibió empeñones y malas palabras, poco sueño y mucho trabajo. Ya sabía lo que era. Y luego dicen que es saludable sufrir cuando se es joven. Sí, eso está bien, sí, la vejez es buena. Su enrolamiento había concluido. El barco atracó de nuevo en el fiordo de Rinconbing, desembarcó y se dirigió a su casa en las dunas de Husby. Pero su madre había muerto, su madre adoptiva, mientras él había estado de viaje. El invierno que siguió fue duro. Tempestades de nieves azotaron el mar y la tierra. No se podía transitar. Qué diferentes son las cosas de este mundo. Aquí, semejante frío glacial y ventiscas de nieves, mientras en España el ardor del sol resultaba a veces excesivo. Y sin embargo, un día libre de la helada en que Jorge vio a los cisnes en grandes bandadas volar desde el mar sobre el fiordo de Nissum hacia Norrebosborg, le pareció que aquí se respiraba mejor y que el verano era una delicia. Se imaginó cuando el brezal florece y se puebla de maduras y jugosas bayas. Los tilos y los saucos en la parte Norrebosborg se llenan de flor. Tenía que volver por allí. Al acercarse la primavera comenzaron las faenas de la pesca y Jorge echó una mano. Había dado un estirón el último año y se encontraba dispuesto para el trabajo. Estaba lleno de vitalidad, sabía nadar, sabía bucear, volverse y retozar en el agua. Con frecuencia le advirtieron que evitase los bancos de caballas. Apresaban al mejor nadador, lo hundían bajo el agua y lo devoraban hasta hacerlo desaparecer. Pero este no fue el destino de Jorge. Entre los vecinos de las dunas había un muchacho, Morten, del que Jorge se hizo amigo, y ambos se enrolaron en un barco que iba a Noruega y también a Holanda, y nunca hubo desavenencia entre ellos. Pero todo es fácil que ocurra si se es un poco vehemente por naturaleza, se toman insignificancias por graves gestos, como les ocurrió cierta vez, en la que, estando a bordo, llegaron a discutir sobre nada serio. Estaban sentados detrás de la litera y comían en un plato de barro colocado entre ellos. Jorge, que tenía su navaja en la mano, la levantó contra Morten, pero al instante quedó pálido como la cera y sus ojos se turbaron, y Morten se limitó a decir: ¿Así es que tú eres uno de esos que emplean la navaja? Apenas lo dijo, la mano de Jorge volvió a caer. No dijo una palabra más. Terminó de comer y marchó a su faena. Cuando regresó del trabajo, se acercó a Morten y le dijo: «Abofetéame, me lo merezco».
tengo en mis adentros como una olla que hierve. Dejémoslo estar, dijo Morten, y a partir de entonces casi que redoblaron su amistad. Sí, cuando más tarde regresaron a su hogar en las dunas de Jutlandia y contaban sus andanzas, citaban también aquello. Jorge podía hervir, pero sí, así y todo, era una olla honrada. No es jutlandés, no puede llamársele jutlandés, y Morten lo contaba con gracejo. Los dos eran jóvenes y sanos, robustos y fuertes, pero Jorge era más ágil. En Noruega, los campesinos marchan a los prados en la montaña y conducen al ganado para pastar en las alturas. En la costa occidental de Jutlandia levantan cabañas en las dunas, construidas con restos de naufragios y revestidas con turba y brezo. Las camas se extienden en torno al hogar y allí duermen los pescadores y viven al comenzar la primavera. Cada cual tiene una moza, su criada de cebo, como se las llama, y su tarea es colocar el cebo en los anzuelos, recibir con cerveza caliente a los pescadores cuando regresan y proporcionarles comida cuando vuelven cansados al hogar. Las mozas acarrean el pescado del barco, lo abren y tienen mucho trabajo. Jorge, su padre, otros 2 pescadores y sus mozas compartían una cabaña. Morten vivía en la próxima. A una de las muchachas, Elsa, la había conocido Jorge desde pequeña. Los dos se entendían muy bien, tenían una mentalidad semejante, pero eran de apariencia totalmente opuestas. Él tenía la piel morena y ella blanca, el pelo amarillo como el lino y sus ojos azules como el agua del mar a pleno sol. Un día en que se paseaban juntos y Jorge le cogía la mano tierna y firmemente, le dijo ella: Jorge, tengo un peso en el alma. Quisiera trabajar en tu casa porque tú eres para mí como un hermano. Pero Morten, a quien sirvo, y yo somos novios. Pero no debemos hablar de esto a los demás. Y fue como si la arena de las dunas se hundiera bajo los pies de Jorge. No dijo una palabra, pero movió la cabeza como diciendo que sí. No era preciso más, pero sintió al instante en su corazón que detestaba a Morten. Y cuando más reflexionaba sobre ello, de forma como nunca antes había pensado en Elsa, más claro le resultaba que Morten le había robado lo que él más quería, es decir, Elsa. Ahora lo comprendía. Si el mar está algo movido y los pescadores regresan con sus barcas, vedlos como salvan los bancos de arena. Uno de ellos se encuentra en la proa, los otros le observan sentados con los remos. Están inclinados ante el banco hasta que el de la proa les hace la señal de que se acerca una gran ola que levantará la barca, tanto que desde tierra se ve la quilla. Un instante después, toda la embarcación se encuentra oculta por las olas y no se ve ni barca, ni personas, ni mástil, y se diría que el mar se los ha tragado. Al momento reaparece como si fuese un imponente monstruo marino
que trepase sobre las olas. Los remos se mueven como piernas movedizas, como sobre el primer banco pasan el segundo y así el tercero, y ahora los pescadores saltan al agua, arrastran la barca a tierra. Cada ola les ayuda y les da un buen empujón hasta que la han arrastrado sobre la playa. Una orden equivocada ante el banco, una demora y se produciría un naufragio. Y acabaría conmigo y con Morten a la vez. Esta idea que le vino a Jorge hallándose en el mar, justo cuando su padre adoptivo se había puesto gravemente enfermo. La calentura le consumía. Poco faltaba para el primer banco. Jorge se levantó en la proa. «Padre, déjeme», dijo, y su mirada fue de Morten a las olas. Pero cuando todos los remos se movieron para el gran choque y llegó la enorme ola, vio el pálido rostro de su padre y no pudo cumplir con sus malos propósitos. La barca pasó perfectamente los bancos y llegó a tierra, pero el mal pensamiento se le quedó en el corazón. Allí hizo cocer y recocer todas las hilachas amargas que pendían en su memoria desde los tiempos de su camaradería. Sentía que Morten le había causado daño y aquello era bastante para hacerle odioso. Algunos pescadores se dieron cuenta de ello, pero no Morten. Él era como siempre había sido, servicial y hablador, quizá demasiado hablador. El padre adoptivo de Jorge tuvo que guardar cama. Resultó ser una enfermedad epidémica de la que murió la semana siguiente. Y así tuvo Jorge en herencia la casa de las dunas. Solo una pobre cabaña, pero siempre era algo. Morten no tenía tanto. «No te enroles ya nunca más, Jorge, y quédate con nosotros», dijo uno de los viejos pescadores. Pero Jorge no pensaba tal cosa, sino en ver algo más de mundo. El hombre de las anguilas de Flatfring tenía un tío en Gamel Skagen. Era pescador, pero además era un acomodado comerciante que poseía un barco. Era un hombre tan agradable que valía la pena estar a su servicio. Gamel Skagen se encuentra al extremo del norte de Jutlandia, lo más distante que en el país se pueda estar de las dunas de Husby, y eso era precisamente la idea que más le agradaba a Jorge, que no quería estar presente en la boda de Elsa y Morten cuando se celebrase en un par de semanas ya. El viejo pescador pensaba que era poco prudente el marcharse. Ahora que Jorge tenía casa, de seguro que Elsa le preferiría. Jorge contestó tan confusamente a esto que no resultó fácil entender sus palabras, pero el viejo vino con Elsa. Ella no habló mucho, pero dijo: «Tienes una casa, es necesario pensar en ello». Y Jorge pensó mucho. El mar tiene olas agitadas. Aún más las tiene el corazón del hombre. Muchos pensamientos, tanto hondos como ligeros, pasaron por la cabeza y el alma de Jorge, que preguntó a Elsa: «Si Morten tuviera una casa como la mía, ¿a cuál de los dos elegirías?» «Pero Morten no la tiene ni la tendrá. Pero suponiendo que la tuviese». «Entonces preferiría a Morten,
que es al que quiero, pero no se puede vivir de eso. Y Jorge pensó en aquello la noche entera. Había algo en él que no llegaba a poner en claro, pero era un pensamiento más fuerte que su amor por Elsa, y fue a ver a Morten, y lo que allí dijo e hizo lo tenía bien pensado. Le cedió la casa en las más ventajosas condiciones. Él se embarcaría, que era lo que más deseaba, y Elsa lo besó en la boca al oírlo, porque prefería a Morten. Al amanecer partiría. La víspera, ya muy entrada la noche, se le ocurrió volver a ver a Morten. Salió y en las dunas se encontró con el viejo pescador que no aprobaba su partida. Morten debía tener un pico de pato conocido en los pantalones. Dijo ya que las muchachas se volvían locas por él. Jorge cortó entonces la conversación, dijo adiós y marchó a casa de Morten. Oyó hablar en voz alta dentro. Morten no estaba solo. Jorge cambió de idea. Por lo menos estaría Elsa con él, y después de pensarlo bien, no quería que Morten volviera a darle las gracias, por lo que volvió sobre sus pasos. A la mañana siguiente, antes que amaneciera, lió su hatillo, tomó sus provisiones y bajó por las dunas a la playa. Era más fácil la marcha que por el fatigoso camino de arena, aparte de más corto, porque iría primero a Flandring, junto a Bochberg, donde vivía el tío de las anguilas, al que le había prometido una visita. El mar estaba liso y azul, las conchas y los caracoles, los juguetes de su infancia, crujían bajo los pies. Mientras andaba, le brotó sangre de la nariz. Era cosa de nada, pero podía tener importancia. Unas copiosas gotas de sangre cayeron en su manga. Las lavó. Contuvo la sangre y le pareció tener más ligeros la cabeza y el ánimo. En la arena florecían pequeños asphodelos. Arrancó una rama y se la colocó en el sombrero. Quería ser confiado y alegre, salir al mundo ancho, a remontar un corto trecho del río, como dirían las hijas de la anguila. Tened cuidado con los hombres malos, que os pescan, os despellejan, os cortan en trozos y os ponen en la sartén. Se repetía para sí riendo. Se las arreglaba bastante bien para salvar el pellejo por el mundo. El buen ánimo es una buena defensa. El sol estaba ya alto cuando llegó a la proximidad de la estrecha comunicación entre el mar del norte con el fiordo de Nisum. Miró hacia atrás y vio a bastante distancia a dos jinetes seguido por otros, que se acercaban a toda prisa, pero no les prestó atención. La barca estaba al otro lado del canal. Jorge le gritó que viniera y subió a ella. Pero antes de que él y el barquero se encontrasen a medio camino, llegaron los hombres que con tanto apresuramiento se acercaban, gritando y amenazando en nombre de la ley. Jorge no entendió lo que decían, pero creyó oportuno esperarlos. Cogió él mismo uno de los remos y remó hacia atrás. Al instante saltaron los hombres a la barca y antes de que supiese de qué se trataba, se encontró con las manos atadas. Tu mala acción te costará la vida, dijeron. Por fin te hemos echado mano. Lo acusaban ni más ni menos que de asesinato. Habían descubierto a Morten con un cuchillo clavado en la garganta. Uno de los pescadores
se había encontrado la noche anterior ya tarde con Jorge, que iba a visitar a Morten. Ya se sabía que no era la primera vez que Jorge había levantado el cuchillo contra él. Él tenía que ser el asesino. De lo que se trataba ahora era de ponerlo en lugar seguro. Ringkøbing era el sitio apropiado. Pero estaba lejos. Cortaba el viento del oeste. Al cruzar el fiordo para llegar a Skjernund no era cosa de media hora y desde allí tenían solo un cuarto de milla hasta el Norrebodsborg, que era un recio edificio con parapeto y foso. En la banca se encontraba un hermano del carcelero. Este carcelero opinaba que tenía autoridad para meter a Jorge en el calabozo, el mismo que había ocupado la gitana Margarita la Larga antes de ser ejecutada. Las protestas de Jorge no fueron oídas. Unas gotas de sangre en su camisa eran suficiente prueba contra él. Estaba consciente de su inocencia y como no se le hacía justicia, se confió por entero a su destino. Desembarcaron junto al viejo parapeto donde se había levantado la misión del caballero Bugge, por donde había pasado con sus padres adoptivos en su camino a los funerales, los 4 días benditos y radiantes de su infancia. Fue conducido de nuevo por el mismo camino de la pradera hasta Norrebodsborg, donde estaba el sauco en plena flor y exhalaban su aroma los altos tilos. Le pareció haber estado allí la víspera. En el ala occidental del edificio hay un descenso bajo la escalera superior, pero por él se entra en un sótano abovedado y bajo donde salió Margarita la Larga para el patíbulo. Había devorado los corazones de 5 niños y creía que de haber comido 2 más hubiera podido volar y hacerse invisible. En el muro había un estrecho boquete sin cristales. A los aromáticos tilos de fuera les era imposible enviar el menor consuelo. Todo era rudo y mohoso allí dentro. Solo había un camastro, pero una conciencia tranquila es una buena almohada, por lo que Jorge podía tenderse confortablemente. La maciza puerta estaba cerrada, corrida la barra de hierro, pero el fantasma de la superstición se cuela por el hueco de una llave, tanto en la casa señorial como en la de los pescadores. Entra fácilmente donde Jorge ahora está sentado, pensando en Margarita la Larga y en sus crímenes. Sus últimos pensamientos habían llenado este lugar la noche antes de su ejecución. Le vinieron a la memoria todas las brujerías que allí se hicieron antaño, cuando vivía el señor de Svanwendel, y sabía de sobra cómo el perro guardián que estaba en el puente era encontrado cada mañana colgando de su cadena sobre el pretil. Todo esto llenaba la imaginación y helaba el corazón de Jorge, pero un rayo de sol de aquel paraje venía a iluminarle. El recuerdo de los saucos y de los tilos en flor. No permaneció mucho tiempo allí. Fue trasladado a Ringkøbing, donde la prisión fue igualmente severa. Aquellos tiempos no eran los nuestros. Dura era la vida del pobre. No se había derogado aún el que las granjas y las aldeas estuviesen bajo el dominio de los señores. De acuerdo con este sistema, cochero y criado se convertían en jueces de primera instancia, que podían, por una simple falta, condenar a los pobres a la pérdida de sus bienes o a ser azotados en la picota.
Aún se encuentran algunas de estas, y en tierras de Jutlandia, lejos de Copenhague real, de los gobernantes ilustrados y de las buenas intenciones, y solían aplicar la ley como mejor sabían, y por lo menos el tiempo se arrastraba lentamente para Jorge. Hacía un frío tremendo en la celda. ¿Cuándo acabaría aquello? Era su destino que, siendo inocente, hubiera sido arrojado al dolor y a la miseria. Fuese cual fuera su suerte en este mundo, encontró entonces tiempo para meditar sobre ello. ¿Por qué le había sucedido aquello? ¿Será que se aclarará en la otra vida que sin duda nos aguarda? La fe había arraigado hondamente en él, viviendo en una pobre casa, lo que en medio de la opulencia y el sol de España no había iluminado los pensamientos de su padre, se hizo para él en el frío y la oscuridad. La luz de la esperanza, don divino que nunca defrauda. Entonces comenzaron las tormentas de la primavera. El fragor del mar del norte se oye leguas tierra adentro, pero solo cuando la tempestad se ha calmado. Suena como si cientos de pesados carros marchasen por un camino duro y con baches. Y Jorge lo oía desde su calabozo y constituía una distracción para él. Ninguna vieja melodía podía calar más hondamente en su corazón que estos acordes, el mar rugiente, el mar libre, que nos lleva a través del mundo y nos transporta con los vientos, y donde se llegue, se tiene siempre casa propia, como el caracol, siempre en tierra propia, aunque el suelo sea extranjero. Cómo escuchó el profundo rugido, cómo se alzaban como olas los recuerdos. Libre, libre, dichoso de ser libre, aunque los zapatos no tengan suela y con una remendada camiseta de estambre. A veces este pensamiento lo dominaba y entonces golpeaba el muro con los puños. Semanas, meses, un año entero había pasado cuando prendieron a un hombre en Kergeltrin, Niels el ladrón, por otro nombre el chalán, y entonces vinieron tiempos mejores. Se hizo evidente la injusticia que Jorge había sufrido. Al norte del fiordo de Rinskingen, en casa de un modesto campesino que tenía posada la víspera de la marcha de Jorge y de que se cometiera el crimen, se encontraron Niels el ladrón y Morten. Bebieron unos vasos y aunque no se les subió a la cabeza, se le aflojó demasiado la lengua a Morten, que charló por los codos y contó que había adquirido una granja e iba a casarse, y como Niels preguntase con qué dinero, Morten se golpeó el bolsillo con arrogancia, contestando: «Aquí está, donde debe estar». Esta fanfarronada le costó la vida. Al partir, Niels le siguió y le clavó un cuchillo en el cuello para robar su dinero que no encontró. El asunto quedó aclarado en todos sus detalles. A nosotros nos basta saber que Jorge fue puesto en libertad. Pero ¿qué obtuvo en compensación por cuanto había sufrido durante días y años de prisión y de frío apartado de los hombres? Le dijeron que tenía la suerte de ser inocente y que podía marcharse. El alcalde le entregó 10 marcos para gastos de viaje y varios habitantes de la ciudad le dieron cerveza y comestibles. Había también hombres buenos, no todos. Atrapan, desuellan y echan
a la sartén, pero lo mejor fue que el comerciante Bronne de Skagen, en casa del cual Jorge había querido entrar a trabajar el año anterior, justo en aquellos días, se encontraba de negocios en Rinkensming y se enteró del caso. Tenía corazón, comprendió y sintió lo que Jorge había sufrido. Quiso favorecerle y, mejor aún, demostrarle que también hay personas caritativas. Pasaba de la cárcel a la libertad, al paraíso, a la caridad y al corazón. Sí, debía también probarlo. No todos los cálices de la vida son amargos. Si un hombre bueno es incapaz de darle a beber a uno de sus semejantes, ¿cómo podría Dios, que es todo amor, hacerlo? Enterremos y olvidemos todo esto, dijo el comerciante Bronne. Tracemos un buen tachón sobre el año que ha pasado. Quememos el almanaque y dentro de 2 días viajaremos al Pacífico, delicioso y alegre Skagen. Dicen que es un rincón del mundo, un delicioso rincón junto a una estufa. Es con ventanas abiertas al ancho mundo. ¡Qué viaje fue aquel! Era respirar de nuevo, salir del frío aire del calabozo al tibio sol. El brezal estaba cuajado de flores. El pastorcillo se sentaba en el dolmen y tocaba la flauta que había hecho de un hueso de oveja. Se acertaba a ver la fata Morgana, el embrujador espejismo del desierto, con jardines colgantes y flotantes bosques, y la onda de aire extrañamente liviana que llaman el Lokemand, conducir su rebaño. Subiendo hacia Lingford, el camino iba a través de la tierra de los hombres de Vendel hacia Skagen, de donde los hombres de larga barba, los lombardos, habían emigrado en la época del hambre bajo el rey sirio, cuando hubo que matar a todos los niños y ancianos. Pero la noble Gambarup, que poseía grandes tierras en esta parte, propuso que los jóvenes debían salir del país. Esto lo sabía Jorge. Hasta ahí llegaban sus conocimientos, pero no conocía la tierra de los lombardos tras los altos Alpes, aunque sabía a lo que se parecía, porque claro está que de muchacho había estado en el sur, en España. Recordaba las pilas de frutas amontonadas, las rojas flores del granado, el sonido y el zumbido y el volteo de campanas en la gran colmena de la ciudad. Pero lo mejor es estar en casa, y el hogar de Jorge era Dinamarca. Por fin llegaron a Bendiskaga, como es llamado Skagen en los viejos manuscritos noruegos e islandeses. Leguas y leguas, con intervalos de dunas y de tierra de cultivo, se extiende y se extendía ya entonces Gamel Skagen, la ciudad del este y la ciudad del oeste, hasta el faro cerca de la punta. Casas y granjas se alzaban como ahora, esparcidas entre movedizos y cambiantes montículos de arena. Un desierto donde el viento retoza en las sueltas arenas y donde las gaviotas, golondrinas y cisnes salvajes se dejan oír hasta romperle a uno el tímpano. 1 milla al suroeste de la punta se encuentra Hoyen o Gammelstagen, donde vivía el comerciante Bronne y donde iría a vivir Jorge. La granja estaba demasiado alquitranada. Las dependencias anejas tenían por techo una barca quilla,
con restos de naufragios. Se había construido una cochiquera. Carecía de cercas porque nada había para acercar, pero en cuerdas en largas filas, unas sobre otras, colgaban pescados abiertos para sacarse al viento. A lo largo de la playa se amontonaban los arenques podridos. En cuanto se lanzaban las redes al agua, se sacaban llenas de arenques en tales cantidades que había que volver a arrojarlos al mar o dejar que se pudriesen. La esposa y la hija del comerciante, todos los de la casa, mejor dicho, salieron alborozados a recibir al amo. Hubo apretones de manos, gritos y charla, y qué preciosidad de cara tenía la hija, y qué ojos más bellos. La casa era cómoda y espaciosa. Pusieron en la mesa una fuente de pescado, rodaballos dignos de un rey, vino de los viñedos de Skagen, el gran mar, las uvas se vendimian en tierra y navegan en toneles y en botellas. Cuando madre e hija supieron que era Jorge y que injusta y cruelmente había sufrido, sus miradas se hicieron aún más tiernas y más dulces fueron las de la hija, la señorita Clara. Jorge encontró un hogar admirable en Gammelskagen. Le hizo un gran bien al corazón que había sufrido mucho, incluso la amargura del amor que lo endurece o ablanda. El corazón de Jorge era aún muy sensible, tan joven era, y había en él un lugar vacío. Fue, por lo tanto, muy oportuno que la señorita Clara tuviera que embarcarse dentro de 3 semanas para Kristiansand, en Noruega, a visitar a una hermana de su padre y permanecer allí todo el invierno. El domingo, antes de la partida, fueron todos a la iglesia a tomar la comunión. La iglesia era grande y hermosa. Siglos atrás la habían construido escoceses y holandeses, un trecho apartada de donde hoy se alza la ciudad. Estaba algo arruinada y el camino que subía y bajaba por las hondas arenas era muy incómodo, pero se sufría con gusto con tal de ir a la casa de Dios, cantar himnos y oír el sermón. La arena asomaba por el muro del cementerio, pero las tumbas se mantenían todavía libres de su invasión. Era la iglesia más grande al norte de Limfjord. La Virgen María con corona de oro y el niño Jesús en los brazos se mostraba como en persona en el altar mayor. En el coro estaban esculpidos los santos apóstoles y en lo alto de los muros se veían retratos de los viejos burgomaestres y concejales de Skagen con sus armas familiares. El púlpito era de madera tallada. El sol brillaba vivamente en la reluciente corona del latón y en el barquito que pendía del techo. Jorge se encontró sobrecogido por un sentimiento piadoso e infantil, como cuando de muchacho había visitado el suntuoso templo en España, pero aquí tenía la conciencia de pertenecer a la comunidad. Después del sermón fue dada la comunión. Jorge recibió con los otros el pan y el vino y le tocó arrodillarse justo al lado de la señorita Clara. Como sus pensamientos se dirigían a Dios y el sagrado acto, hasta levantarse no reparó en quién había sido su vecino y vio cómo las lágrimas caían por sus mejillas. 2 días después marchó ella para Noruega y Jorge se quedó trabajando en la hacienda. Salió a pescar. Había pesca en abundancia, más en aquella época que hoy. Los barcos de caballa lucían en las noches oscuras, señalando su paso. El salmonete gruñía y la jibia lanzaba alaridos lastimosos al ser atrapada.
Los peces no son tan mudos como se dice. Jorge lo era mucho más con su secreto, pero algún día lo haría público. Todos los domingos, cuando se hallaba en la iglesia y con la vista fija en la imagen de la Virgen María en el retablo, la derretía también un momento en el lugar donde la señorita Clara se había arrodillado a su lado y pensaba en ella y lo amable que había sido con él. El otoño llegó con aguanieve. El agua se enfangaba sobre el suelo de la ciudad de Skagen. La arena no podía absorberla toda. Había que vadear, si no se empleaba la barca. Los huracanes arrojaban barcos tras barco contra los mortíferos bancos de arena. Había tempestades de nieve y tempestades de arena. La arena caía sobre las casas, de modo que las gentes tenían que salir gateando por las chimeneas, cosa que no tenía nada de particular allí. Junto al hogar estaba bien y caliente. Turba de brezo y tablones de naufragio chisporroteaban y estallaban, y el comerciante Bronne leía en voz alta una vieja crónica. Leía acerca del príncipe Hamlet de Dinamarca, que desembarcó en Inglaterra cerca de Bobherg y libró una batalla. En Rane estaba su tumba, distante un par de millas de donde vivía el tío de las anguilas. Cientos de dólmenes se elevan en el brezal, como un inmenso cementerio. El comerciante Bronne había estado en la tumba de Hamlet. Hablaron de los viejos tiempos, de los vecinos ingleses y escoceses, y Jorge cantó entonces el cantar del hijo del rey de Inglaterra, del espléndido barco y de cómo estaba adornado. Dentro estaba el navío, y el nombre de Dios ostenta. Pintados lleva en la proa al príncipe y a la doncella. Esta estrofa, sobre todo, la cantaba Jorge con tanta ternura que sus ojos brillaban, los ojos que ciertamente eran desde su nacimiento tan negros y vivos. Se cantaba y se leía, reinaba el bienestar en toda la casa, desde la vida de la familia hasta los establos, y todo iba bien. El vasar brillaba con los platos de estaño fregados y del techo colgaban las salchichas y los jamones, gran cantidad de provisiones para el invierno. Sí, aún podemos ver algo semejante en gran número de ricas granjas de la costa occidental, con igual abundancia de víveres, distinción en los cuartos, ingenio y buen humor, que en nuestros días han prosperado. La hospitalidad se da allí tan naturalmente como en la tienda del árabe. Jorge no había vivido nunca un periodo tan agradable desde los 4 días del funeral de su niñez, aunque la señorita Clara estuviera ausente, pero no de sus pensamientos ni de sus palabras. En abril partiría un barco para Noruega y Jorge iría en él. La señorita Bronne observó que justo entonces Jorge se mostraba lleno de animación y con un humor excelente. Daba gusto mirarle. «Y a ti también», dijo el viejo comerciante. «Jorge nos ha animado las veladas invernales, y tú también, madre. Has rejuvenecido, estás más guapa y graciosa. Tú fuiste la muchacha más guapa de Viborg. Y eso es decir mucho, porque siempre he tenido a las muchachas de allí como las más guapas». Jorge nada dijo a esto, porque nada le correspondía decir, pero él pensaba en una muchacha de Skagen con la que iba a reunirse. El barco arribó a Kristiansand. El viento favorable lo había ayudado a hacer la travesía en mediodía. Una madrugada, el comerciante Bronne se dirigió al faro
que se levanta lejos de Skagen, junto a la punta. Las luces hacía mucho que habían sido apagadas. El sol se encontraba ya alto cuando él subió a la torre. Una buena milla más allá de la punta de extrema se suceden los bancos de arena bajo el agua. Ante ellos se divisaba aquel día multitud de barcos y entre ellos creyó distinguir con ayuda de un catalejo el Karen Bronne, que así se llamaba el barco, y efectivamente el barco se aproximaba. Clara y Jorge se encontraban a bordo. Las torres del faro y de la iglesia de Skagen se presentaban ante ellos como una garza y un cisne en el agua azul. Clara estaba sentada junto a la borda y veía aproximarse las dunas poco a poco. Si el viento se mantenía, podrían estar en casa en 1 hora. Tan cerca estaban de ella y de la alegría como de la muerte y de sus angustias. Se despidió un tablón del barco, el agua penetró en él, lo taponaron y pusieron a funcionar las bombas, arriaron todas las velas, izaron la bandera de auxilio. Se encontraban aún a una buena milla de la costa, se veían embarcaciones de pesca, pero a larga distancia. El viento soplaba hacia tierra, también el oleaje ayudaba, pero no lo bastante y el barco se hundió. Jorge estrechó a Clara con su brazo derecho. Qué mirada le dirigió cuando Jorge, invocando el nombre del Señor, se arrojó con ella al mar. Ella dio un grito, pero podía estar segura de que no la abandonaría. Lo que el cantar decía: pintados lleva en la proa al príncipe y la doncella. Y lo puso en práctica Jorge en el instante de peligro y de angustia. Entonces le fue de gran utilidad el ser un nadador experto. Avanzó con los pies y una mano y con la otra mantenía sujeta a la muchacha. Descansó en el agua, la agitó con los pies, practicó todos los movimientos que sabía para reservar fuerzas con que alcanzar tierra. Observó que ella exhalaba un suspiro. Sintió que la acometía un calambre y la estrechó con mayor fuerza. Una ola se desplomó sobre ellos. Una corriente los levantó. El agua era tan profunda, tan clara. En un instante creyó ver el destelleante banco de caballas o quizás al mismo monstruo marino que quería devorarlos. Las nubes proyectaban sombras sobre el agua y de nuevo volvieron los deslumbrantes rayos del sol. Ruidosos pájaros en grandes bandadas pasaron chillando sobre él y patos salvajes que, pesados y soñolientos, se dejan llevar por el agua. Volaron asustados ante el nadador, pero sintió que sus fuerzas le abandonaban. Se encontraba aún más lejos de 200 brazas de tierra. Llegaba socorro, un barco se aproximaba, pero bajo el agua se encontraba. Él lo vio claramente, una figura blanca y movediza. Una ola lo levantó. La figura se aproximó, sintió su golpe, se hizo oscuro y todo se desvaneció para él. En el banco de arena se encontraban los restos de un naufragio cubiertos por el mar. El blanco mascarón de proa se apoyaba contra un ancla y el agudo hierro asomaba del agua. Jorge había chocado contra ella. La corriente lo había empujado con creciente impulso. Se hundió desvanecido con su carga, pero la ola siguiente los elevó de nuevo. Los pescadores lo recogieron y lo subieron a la barca. La sangre corría por el rostro de Jorge. Estaba como muerto, pero tenía tan estrechamente agarrada a la muchacha que tuvieron que arrancarla de su brazo y de su mano. Yacía pálida como una muerta, exánime y tendida en el barco.
que se dirigió a la punta Skagen. Emplearon todos los remedios para hacer revivir a Clara. Estaba muerta. Durante largo tiempo había nadado con un cadáver. Se había afanado y esforzado por una muerta. Jorge aún respiraba. Lo transportaron a la casa más próxima en las dunas. Una especie de cirujano militar que se encontraba allí, además de hacer de herrero y de tendero, curó a Jorge hasta que al día siguiente llegase un médico de Joring. El cerebro del enfermo estaba afectado, deliraba, pronunciaba gritos salvajes, pero al tercer día cayó en un sopor. Su vida pendía solo de un hilo, y el médico creía que lo mejor que podía desearle era que el hilo se rompiera. Roguemos al Señor que no se salve, nunca volverá a ser normal. Sin embargo, la vida no le dejó escapar. El hilo no se rompió, pero la memoria se quebró. Todos los vínculos de las facultades espirituales quedaron cortadas. Era un espanto, un cadáver vuelto a la vida, un cadáver que recuperase la salud y anduviera de nuevo. Jorge se quedó en casa del comerciante Bronne. Si se ha acarreado su desgracia por salvar a nuestra hija, decía el viejo, ahora es hijo nuestro. A Jorge le llamaban idiota, pero no era el término adecuado. Él era como un instrumento musical cuyas cuerdas se han aflojado y no pueden sonar más. Solo en un instante único, escasos minutos, hacen un esfuerzo y emiten un sonido. Suenan viejas melodías, unos pocos compases. Las imágenes asoman y se desvanecen. Volvía a quedar sentado, con la mirada fija, distraído. Creeríamos que no sufre. Los negros ojos habían perdido su brillo. Diríanse un negro inspirado cristal. Pobre idiota, decían de él. Era él el que desde antes de nacer estaba destinado a una vida rica y feliz, que era una arrogancia, una soberbia monstruosa, el desear y más aún el creer en una vida después de esta. También se perdían las grandes facultades espirituales. Solo días amargos, dolores y decepciones le habían tocado en suerte. Él era como un bulbo de lujo, arrancado de su rico suelo y arrojado a la arena para pudrirse. No tenía más valor el ser creado a imagen de Dios. Todo no era ni es más que un juego de azar. No, el Dios del amor podría y le daría compensación en otra vida y por cuanto aquí había sufrido y carecido. El Señor es bueno con todos y su misericordia inspira todas sus acciones. Estas palabras del Salmo de David eran pronunciadas con fe y confianza por la vieja y devota esposa del comerciante, y el ruego de su corazón era que nuestro Señor librase pronto a Jorge para que pudiese disfrutar de sus dones. En el cementerio donde la arena se amontonaba sobre la tapia, fue enterrada Clara. Parecía que Jorge no pensaba en ello, que no pertenecía a sus pensamientos elevados, solo en ruinas del pasado. Cada domingo seguía a la familia a la iglesia y permanecía sentado inmóvil, con la vista perdida. Un día, durante el canto de los salmos, dejó escapar un suspiro y sus ojos se iluminaron. Estaban vueltos al altar, hacia el lugar donde él, tanto tiempo atrás, se había arrodillado junto a su amiga muerta. Pronunció su nombre y quedó pálido como la cera. Las lágrimas resbalaron de sus mejillas. Le ayudaron a salir de la iglesia y les dijo que se encontraba bien. No parecía que se sintiese enfermo. Abandonado por Dios, no tenía recuerdo alguno.
Y Dios, nuestro Creador, es sabio y caritativo. ¿Quién puede dudarlo? Nuestro corazón y nuestra inteligencia lo reconocen. La Biblia lo confirma. Su misericordia inspira todas sus acciones. En España, donde entre naranjos y laureles las doradas cúpulas moras se encuentran bañadas por cálidos aires, donde resuenan cantos y castañuelas, se sentaba en la suntuosa casa un anciano sin descendencia, el comerciante más rico. Por las calles pasaban niños en procesión con velas y estandartes desplegados. ¿Cuántas de sus riquezas no hubiera dado con tal de recuperar a sus hijos, a su hija y al hijo de ella, al que quizás nunca viese la luz de este mundo, y si la de la eternidad, y si la del paraíso? Pobre criatura. Sí, pobre criatura, solo una criatura, aunque tuviese 30 años, que era la edad de Jorge, en Gammelskagen. Las arenas volantes se habían amontonado sobre las sepulturas del cementerio, por encima de los muros de la iglesia, pero aquí, cerca de los que antes habían partido, era donde, por razones de familia y de amor, debían y querían ser enterrados los muertos. El comerciante Bronne y su esposa descansaban aquí junto a su hija, bajo la arena blanca. Era a comienzos de año, la época de los huracanes. Las dunas humeaban, el mar levantaba olas enormes, los pájaros, en grandes bandadas, como nubes en las tormentas, pasaban gritando por encima de las dunas. Un naufragio sucedía a otro, desde los bancos de arena de la punta de Skagen a las dunas de Husby. Una tarde en que Jorge estaba sentado a solas en la sala, se produjo en su mente una sensación de desasosiego, como con frecuencia en sus años mozos le impulsaba a salir de las dunas hacia el brezal. ¡A casa! ¡A casa!, exclamó. Nadie lo oyó. Salió de casa en dirección a las dunas. La arena y la grava le llovían en el rostro, levantándose en remolinos en torno suyo. Se dirigió a la iglesia. La arena se amontonaba contra la pared y medio cubría la ventana, pero la habían retirado del sendero. La puerta de la iglesia no estaba cerrada con llave y Jorge entró. El viento pasaba aullando sobre la ciudad de Skagen. Era un huracán como no había memoria, un tiempo espantoso, pero Jorge estaba en la casa de Dios y mientras fuera llegaba la negra noche, lucía en él la luz del alma que nunca se apaga. Le pareció que la sólida piedra que pesaba sobre su cabeza volaba con estrépito. Creyó oír el órgano, pero era la tempestad y el bramido del mar. Se sentó en el banco y las velas se encendieron, una tras otra, con tal profusión como si solo había visto en España, y los retratos de los viejos concejales y burgomaestres se animaron, descendieron de la pared donde habían permanecido durante generaciones y tomaron asiento en el coro. Las puertas de la iglesia se abrieron e hicieron su entrada todos los muertos vestidos de fiesta como en vida, al son de una hermosa música, y se sentaron en los bancos. Entonces el canto de los himnos resonó como un mar tempestuoso, y sus viejos padres adoptivos se encontraban presentes, y el viejo comerciante Bronne y su esposa, y al lado de ellos, inmediata a Jorge, se sentaba su dulce hija. Tendió la mano a Jorge y subieron al altar donde un día se habían arrodillado, y el sacerdote unió sus manos y les consagró al amor de por vida. Entonces resonaron mágicamente las trompetas, como la voz de un niño llena de anhelo y de deleite. Creció hasta el acorde del órgano, hasta un huracán de notas llenas y sublimes, deliciosas de oír y sin embargo con fuerza tal
como para levantar la piedra de la tumba. Y el navío que pendía en el coro descendió entre los dos, se hizo grande y suntuoso, con velas de seda y vergas doradas. Las áncoras eran de oro y los cordajes entretejidos de seda, como se dice en el viejo cantar. Los novios subieron a bordo y toda la comunidad les siguió, y hubo lugar y gracia para todos. Y las paredes y las bóvedas de la iglesia florecieron como el sauco y los olorosos tilos, ondeando dulcemente ramas y hojas. Se inclinaron, se separaron y el navío se elevó, navegando con ellos por el mar, por el aire, con la luz de la iglesia. Era una diminuta estrella y el viento entonó un himno que todos cantaron. A la gloria por el amor, ninguna vida ha de perderse, santa alegría, aleluya. Y estas palabras fueron también las últimas de él en este mundo. Se deshizo el nudo que mantenía unido el alma inmortal. Restó solo un cadáver en la iglesia en tinieblas, bajo la tempestad que silbaba y remolinaba las volantes arenas. Al día siguiente, domingo, los feligreses y el sacerdote fueron a los oficios divinos. El camino hacia allí había sido difícil, casi imposible sobre la arena. Al llegar, se encontraron que una gran montaña de arena se había ido formando contra la puerta de la iglesia, y el párroco leyó una corta oración, diciendo que si Dios había cerrado la puerta de su casa, debían retirarse y levantarle una nueva en otra parte. Así es que cantaron un himno y regresaron a sus hogares. No encontraron a Jorge en la ciudad de Skagen, ni por las dunas en las que le buscaron. Se dijo que las olas gigantes lo habían arrastrado con ellas. Su cuerpo yacía enterrado en el mayor sepulcro, la misma iglesia. Durante la tempestad, Dios había cubierto de tierra el ataúd. La espesa capa de arena lo cubrió y lo sigue cubriendo hoy. Las ráfagas de arena han ocultado las vastas bóvedas. Espinos y rosas salvajes crecen sobre la iglesia. Al acercarse hoy el caminante a su torre, se muestra por encima de la arena una imponente lápida sobre la tumba que se ve desde millas. Ningún rey la tuvo más espléndida. Nadie perturba el descanso del muerto. Nadie lo supo ni lo sabe hasta ahora. Entre las dunas, la tempestad me lo ha cantado. Aquí termina esta historia de las dunas. Qué triste, ¿no? Son las historias que cuenta Christian Andersen, que a veces tienen un final que uno no quisiera, ¿no? Porque a mí me hubiera gustado que o bien se hubiera quedado con Clara, se hubiera casado con ella, y me hubiera gustado también que se hubieran vuelto a España, el abuelo los hubiera reconocido y hubieran recuperado pues la herencia, ¿no?, que le correspondía a Jorge. Pero nada de esto pasó porque es una vida muy dura, se ve, ¿no? La vida de las dunas. Muchos barcos se estrechan contra las dunas y la gente perece sin parar, por lo que se ven tantos barcos se echan a perder, y es una vida muy dura, muy fría, con poco alimento, en fin, qué lástima. Me hubiera gustado que, de verdad, pues me hubiera gustado que la historia hubiera tomado otro desenlace, pero por lo menos el final es bonito, en el sentido de que se nota la influencia que tiene Andersen, su fuerte creencia en Dios, en la otra vida, en la vida después de la vida física, de la vida material, donde todo Dios lo arregla, donde todo es alegría y luz,
como explica en el último pasaje, cuando este chico Jorge muere y entonces se encuentra con todos los muertos, con todos los antepasados y con Clara, y se casan, los casan y pueden hacer una vida espiritual ya en el mundo de las almas juntos. Es muy fuerte y el desenlace final, ¿no? Pero es muy fuerte la creencia que él tiene en Dios y se nota en sus relatos que aparece por ahí, y la dureza también de la vida, ¿no? Él no tuvo una vida fácil y sus relatos tampoco tienen una vida tan fácil. A veces acaban mejor, otras veces acaban pues como esta, ¿no? Dentro de la imaginación de lo que es la vida espiritual después de esta vida. Pues bueno, somos afortunados. Nosotros vivimos en España y tenemos una vida mucho más fácil, más suave, dentro de las dificultades que tenemos, ¿no? Que puede haber, pero no es tan dura físicamente como la que nos narran aquí, de todos estos lugares, los fiordos y las dunas, y tremendo. Estimados oyentes, pues ya les voy a dejar. La semana que viene seguiremos con otras cosas y bueno, pese a que esta ha sido una historia un poco triste, nos deja la esperanza de en el otro mundo todo se arregla, todo sale mejor, hay más luz, hay más amor, hay esperanza, hay unión de las almas que se han amado y mucha esperanza. Pues bueno, que lo que les digo siempre, sean felices, muestren alegría a los demás, sean amigables y que construyan unos entornos de armonía y de camaradería, donde todos nos ayudamos a todos, porque esta vida es dura y con la alegría y con una sonrisa y con la camaradería podemos hacer que sea un poquito más agradable, más suave. Hasta la próxima semana, estimados oyentes.